Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre el módulo 5, integrales indefinidas. En este módulo vamos a ver la definición a través del cálculo de las primitivas, es decir, las integrales indefinidas. Vamos a ver ciertas reglas de integración inmediata y luego vamos a ver dos métodos de integración para integrales que son un poco más complejas, que son la integración por sustitución y el método de la integración por partes. Bueno, acá tenemos una imagen, vemos que eso es la imagen de el andamiaje de una pista de una montaña rusa, y a través de la aplicación de las integrales podemos calcular el área bajo la curva del área que cubre este andamiaje, digamos. Vemos que esa curva no es uniforme, digamos. Entonces, la integral nos va a ayudar a calcular cualquier tipo de área sin importar qué curva es con la que estemos trabajando. Entonces, ¿cómo se puede emplear una tasa de inflación conocida para determinar precios futuros? ¿Cuál es la velocidad de un objeto en movimiento rectilíneo con aceleración conocida? ¿Cómo se puede usar la tasa a la cual cambia la población para predecir niveles futuros de población? En todas estas situaciones se conoce la derivada, es decir, la tasa de cambio de la magnitud, y se quiere conocer esa magnitud. A continuación, se presentará la terminología que se usará en el proceso de obtención de una función a partir de su derivada. Es decir, vamos a hablar de la antiderivación, la integral indefinida. Como dice la imagen de la diapositiva, antiderivación se dice que una función f de x, vemos en este caso que esa f de x es mayúscula porque está hablando de la antiderivada. Para identificarla de la función derivada, la marcamos o la denotamos con esa letra mayúscula. Entonces dice que una función f de x mayúscula es una antiderivada de f de x minúscula si f' de x mayúscula es igual a f de x minúscula, para cada x en el dominio de f de x. El proceso de determinar las antiderivadas recibe el nombre de antiderivación o integral o integración indefinida. Vemos la nota, dice, algunas veces se escribe la ecuación f' de x mayúscula igual a f de x minúscula como la derivada de f mayúscula respecto de x igual a f de x minúscula. Luego se estudiarán las técnicas que se pueden usar para determinar antiderivadas. Una vez que se encuentra la supuesta antiderivada de una función, se puede verificar la respuesta derivando esa antiderivada. Se deberá obtener la función original. Vamos a ver ahora un ejemplo. Dice, verifique que f de x mayúscula igual a 1/3 de x al cubo más 5x más 2 es una antiderivada de f de x igual a x al cuadrado más 5. Vemos la solución como f de x es una antiderivada de f de x minúscula si y solo si f' de x mayúscula es igual a f de x. Es decir, si derivamos esa función y encontramos la función f de x, estamos hablando de que es una antiderivada de esa función. Entonces vemos que derivamos esa función y se obtiene x al cuadrado más 5, que es f de x minúscula. Entonces sí se puede concluir que esa función f de x mayúscula era una antiderivada de f de x minúscula. La antiderivada general de una función. Una función tiene más de una antiderivada. Por ejemplo, una antiderivada de la función f de x igual a 3x al cuadrado es f de x igual a x al cubo, puesto que su derivada es 3x al cuadrado y eso es igual a f de x minúscula. Pero también pueden ser antiderivadas de f de x minúscula x al cubo más 12, x al cubo menos 5 o x al cubo más pi.
puesto que las derivadas de cualquiera de estas funciones nos sigue dando f de x minúscula 3x al cuadrado. Entonces, como vemos, no existe una sola función derivada, antiderivada de una función, sino que existen infinitas y todas difieren en una constante. Como vemos, acá tenemos una constante más 12, menos 5, más pi, que también es un número. Entonces todas difieren en esa constante, pero al derivar vemos que obtenemos la misma función. Entonces, esa función tiene infinitas antiderivadas, no es única. En general, si f mayúscula es una antiderivada de f minúscula, entonces también lo es cualquier función de la forma g de x igual a f de x más c. Como vemos ahí aparece el más c, es decir, más una constante cualquiera. Ya que la derivada de g' de x es f de x más c', y a través de la regla de la derivada de las sumas podemos decir f de x' más c', y sabemos que la derivada de una constante es 0, entonces finalmente nos queda f de x', y hoy habíamos visto que la derivada de f de x mayúscula era igual a f de x. Entonces finalmente llegamos a que esa expresión es igual a f de x, por más que la función antiderivada difiera en esa constante más c. Entonces, también se puede demostrar esto a la inversa, es decir, se puede demostrar que si f mayúscula y g mayúscula son antiderivadas de f minúscula, entonces g de x es igual a f de x mayúscula más c para alguna constante c, que es lo que vimos recién a través de la demostración. Y ahora vamos a ver o leer una propiedad que es una propiedad fundamental de las antiderivadas. Si f mayúscula de x es una antiderivada de la función continua f de x, entonces cualquier otra antiderivada f de x tiene la forma g de x igual a f de x más c para alguna constante c. Entonces cualquier antiderivada de f de x va a diferir en esa constante c. Existe una interpretación geométrica simple para la propiedad fundamental de las antiderivadas. Si f mayúscula y g mayúscula son antiderivadas de f minúscula, entonces g' de x mayúscula es igual a f' de x mayúscula es igual a f de x. Esto significa que la pendiente de f' mayúscula de x de la recta tangente ahí igual a f de x mayúscula en el punto x f de x es la misma que la pendiente de g' mayúscula de x de la recta tangente ahí igual a g de x mayúscula en el punto x g de x. Dado que las pendientes son iguales, se deduce que las rectas tangentes en el punto x f de x y x g de x son paralelas, como se muestra en la figura A. Entonces tenemos las dos funciones de las dos antiderivadas y vemos que tenemos los dos puntos x f de x y x g de x, y las derivadas de las rectas tangentes, es decir, sus pendientes, nos demuestra que son dos rectas paralelas. Debido a que esto es válido para todo x, la curva completa y igual a g de x debe ser paralela a la curva y igual a f de x, es decir, que estas dos curvas también son paralelas. De manera que y igual a g de x es igual a f de x más c. Y en general, el conjunto de gráficas de todas las antiderivadas de una función dada f es una familia de curvas paralelas que son traslaciones verticales una de la otra. Esto se observa en el gráfico B para la familia de antiderivadas de la función f de x igual a 3x al cuadrado. Entonces, como vemos, tenemos la función y igual a x al cubo
y tenemos todas sus funciones o su familia de antiderivadas. Y vemos que todas difieren solamente en una constante más c, o sea, más pi, menos 5, etc. Las otras no están indicadas, pero vemos que podemos obtener infinitas funciones, siempre variando solamente el valor más c. La integral indefinida. La integral es indefinida porque contiene una constante c que puede tomar cualquier valor. En el siguiente módulo, es decir, en integrales definidas, se introduce la integral definida, la cual tiene un valor numérico específico y es usada para representar muchas magnitudes, como por ejemplo el área. Y además se mostrará la relación entre la integral definida y la integral indefinida a través de un importante resultado conocido como el teorema fundamental del cálculo. Entonces, veamos qué dice la diapositiva, que se acaba de ver que si f de x es una antiderivada de la función continua f de x, entonces todas las antiderivadas pueden ser escritas como f de x más c, donde c es una constante. La familia de todas las antiderivadas de f de x se representa como la integral de f de x diferencial de x es igual a f de x más c y se denomina integral indefinida de f de x. En el contexto de la integral indefinida, integral de f de x diferencial de x igual a f de x más c, este simbolito, que es como una S alargada, es el símbolo de la integral. La función f minúscula de x se denomina integrando, c es la constante de integración y el diferencial de x es una diferencial que indica que x es la variable de integración. Esta notación se muestra en este diagrama para la integral indefinida f de x igual a 3x al cuadrado. Entonces vemos que 3x al cuadrado es f de x minúscula, es decir, el integrando. Esta s alargado es el símbolo de integral. Este es el diferencial que indica que la variable de integración es x. Y luego tenemos f de x mayúscula, es decir, su antiderivada, siempre variando en una constante de integración constante c. Es útil recordar que si se ha realizado el cálculo de una integral indefinida que conduce al resultado integral de f de x diferencial de x igual a g de x más c, entonces se puede verificar el cálculo mediante la derivación de g de x. Entonces, si g' de x es igual a f de x, entonces la integración integral de f de x diferencial de x igual a g de x más c es correcta. Pero si g' de x es distinta a f de x, se ha cometido un error. Esta relación entre derivación y antiderivación permite establecer las reglas de integración invirtiendo las reglas de derivación análogas. Ahora veamos las reglas para integrar funciones elementales. Tenemos la regla de la constante, tenemos la integral de la constante k por el diferencial de x es igual a k por x más c, para k constante. Regla de la potencia dice que la integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c para todo n diferente de menos 1. La regla logarítmica dice que la integral de 1 sobre x diferencial de x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c para todo x diferente de 0. Y luego tenemos la regla exponencial. Tenemos la integral de e a la k por x diferencial de x es igual a 1 sobre k por e a la k por x más c para la constante k distinto de 0. Se observa que la regla del logaritmo
llena el vacío que queda en la regla de la potencia. Es decir, el caso donde n es igual a menos 1, porque vimos que para la potencia n tiene que ser distinto de menos 1. Las dos reglas se pueden combinar de la siguiente forma. Tenemos la integral de x a la n diferencial de x, va a ser igual a x a la n más 1 sobre n más 1, más c si n es distinto de menos 1, o esta misma regla de la potencia va a ser igual al logaritmo del valor absoluto de x más c si n es igual a menos 1, porque si n es igual a menos 1, esto se invierte y nos queda 1 sobre x, que vemos que es la regla del logaritmo. Bueno, acá tenemos varios ejemplos donde se van a determinar las integrales aplicando esas reglas básicas de integración. En el ítem A, por ejemplo, tenemos la integral de una constante, la integral de 3 diferencial de x. Entonces usamos la regla de la constante con k igual a 3 y decía la regla de la constante k por x, entonces sería que esta integral va a ser igual a 3x más c. Si nos agrega este valor más c, la integral está incompleta. Siempre tiene que variar en esa constante más c. Luego tenemos la integral de una potencia, x a la 17 diferencial de x. Sabíamos que x a la n, que era el integrando, era igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, en este caso, esa integral, si n es igual a 17, va a ser n más 1, sería 17 más 1, x a la 18 sobre 18, más c. Luego tenemos esta integral, tenemos la integral de 1 sobre raíz cuadrada de x diferencial de x. En este caso usamos la regla de la potencia, decimos que n es igual a menos un medio, es decir, transformo esta raíz como potencia de exponente fraccionario y si la quiero pasar arriba al numerador queda negativo, entonces nos queda menos un medio. Y si le sumamos 1, n más 1 va a ser igual a un medio. Entonces podemos aplicar, para esta expresión podemos aplicar la regla de la potencia. Como n más 1 es igual a un medio, va a ser x a la 1 medio sobre 1 medio más c. Trabajando algebraicamente nos queda finalmente esta expresión 2 raíz cuadrada de x más c. Y luego tenemos las reglas del exponencial, integral de e a la menos 3x diferencial de x. En este caso la constante es menos 3 y por la regla del exponencial nos queda menos 1/3 por e a la menos 3x más c. Entonces en este caso se aplicaron las reglas básicas de integración para cada uno de estos casos.